¿Qué da más miedo? ¿Cruzar la frontera o toparte con lo que la vigila desde el otro lado? Estas no son solo leyendas, son las historias que los migrantes se cuentan en susurros. Relatos nacidos del horror que enfrentaron y al que sobrevivieron para poder contarlo. En las sombras de las rutas migratorias, donde la esperanza choca con la desesperación, se esconden historias que desafían cualquier explicación. Son susurros en la negrura del desierto, figuras que se esfuman en la espesura de la selva y lamentos que viajan en el lomo de un tren de carga conocido como la Bestia. El mundo entero conoce los peligros físicos, el calor, los animales, los hombres armados, pero existen otros terrores, de esos que no dejan una herida en el cuerpo, sino una cicatriz profunda en el alma. Estas no son solo historias para asustar, son las experiencias que marcaron a quienes, buscando una vida mejor, no solo se enfrentaron a los peligros del viaje, sino también a lo desconocido. Relatos que han sido callados por el miedo o la incredulidad. Hoy les vamos a dar voz. Pónganse audífonos para una experiencia más inmersiva, porque los horrores que están a punto de escuchar se sienten mejor en la inquietud de la noche. Mi nombre no importa. Soy uno de los miles que un día decidió que el miedo a morir de hambre era más grande que el miedo a morir en el intento de cruzar. Salí de Zacatecas con lo que traía puesto y la bendición de mi mamá. Mi destino, Arizona. El camino, el desierto de Sonora, ese infierno de arena y espina que separa México de Estados Unidos. En Sonoita me uní a un grupo de 8. El Coyote, un tipo llamado Chuy, de pocas palabras y con la piel curtida por el sol, nos juró que conocía una ruta segura, lejos de la migra. La primera noche fue una pesadilla de frío y caminata sin fin. El silencio del desierto te aplasta, solo escuchas tu propia respiración y el crujir de la tierra bajo tus pies. Fue en la segunda noche cuando todo se torció. La luna era apenas una astilla de luz, lo justo para ver las siluetas de los cactos saguaros, que en la oscuridad parecían hombres retorcidos estirados hacia el cielo. Estábamos reventados. Una mujer del grupo, Elena, se había doblado un tobillo y apenas podía caminar. Chuy nos apuraba en susurros. Ya casi, no se detengan. De repente, un muchacho que iba adelante, Efraín, se clavó en el sitio. «Luces», dijo con la voz temblando. Todos nos agachamos por instinto. A lo lejos, en una colina, vimos 2 luces pequeñas que se movían. «Luces», dijo con la voz temblando. Todos nos enganchamos por instinto. «Migra», dijo Chuy. «Quietos, cero ruido». Nos quedamos tiesos, aguantando la respiración, mientras las luces barrían el paisaje como si nos buscaran. Pero esas luces no se movían como las de una camioneta. Flotaban, subían y bajaban con una suavidad imposible, como si fueran 2 ojos flotando en la oscuridad. Efraín insistía en que no eran ellos. Chuy, con la cara hecha una piedra, le ordenó que se callara. Las luces se detuvieron fijas en nosotros. El corazón me golpeaba tan fuerte que juraba que podía oírlos a kilómetros. Y de repente se apagaron. Un silencio denso, pesado, cayó otra vez. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Chuy finalmente dijo que nos viéramos, pero ahora con más prisa, casi trotando. Nadie dijo nada de las luces. Quizás todos, como yo, intentaban convencerse de que era el cansancio o un simple espejismo. Una hora después, llegamos a un cañón rocoso, perfecto para escondernos. Mientras bebíamos el agua tibia que nos quedaba, un olor extraño llegó con el viento. Olía a ozono, como a tormenta, pero mezclado con algo más, algo orgánico, como tierra mojada y carne podrida, un aroma que te revolvía el estómago. Y fue entonces cuando lo vimos. De pie, en el borde de arriba del cañón, recortada contra el cielo lleno de estrellas, había una figura. Era alta, flaquísima, con brazos y piernas demasiado largos desproporcionados. No parecía un hombre. Se movía con una lentitud que no era natural, inclinando la cabeza de un lado a otro como un insecto. Donde debería tener la cara, solo había nada, una mancha de oscuridad. El pánico nos dejó helados. El esposo de Elena intentó sacar un crucifijo, pero le temblaban tanto las manos que se le cayó. El ruidito metálico contra la roca sonó como un disparo en el cañón. La criatura o lo que fuera se detuvo. Su cabeza giró lentamente hacia nosotros y de eso salió un sonido. Un zumbido bajo, gutural, que no era ni animal ni máquina, pero se sentía como ambos.
Chuy, el hombre que parecía no temerle a nada, estaba blanco como el papel. «No la miren», susurró con una voz que casi no reconocí. «Levántanse despacio y caminen para atrás ya». Nadie se atrevió a discutir. Nos pusimos de pie, con los ojos clavados en el suelo, y empezamos a retroceder tropezando. Sentía la mirada de esa cosa perforándome la espalda. El zumbido se hizo más fuerte, vibraba en mis huesos. De repente, un grito que te rompía los tímpanos. Era Efraín. Se había tropezado. Al levantar la vista, la vio. Su cara era una máscara de terror puro. La figura del cañón abrió lo que parecía una boca, una grieta negra y vertical, y soltó un chillido agudísimo que nos taladró los oídos. «¡Corran!», gritó Chuy, y corrimos. Corrimos como si el diablo en persona nos estuviera pisando los talones, sin mirar atrás. El chillido nos persiguió por lo que nos pareció una eternidad. Corrimos sin rumbo, con los cactus arañándonos la piel, sin hacerle caso al dolor en los pulmones. No sé por cuánto tiempo corrimos. Cuando por fin paramos, al borde del colapso, nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que el sol empezaba a salir, y dos, que éramos 7. Faltaba Efraín. Nunca volvimos a buscarlo. Chuy nos llevó por otro camino en silencio. Con la mirada perdida, horas después, una patrulla fronteriza nos encontró en una carretera y nos deportó ese mismo día. Jamás he vuelto a intentar cruzar. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta forma, me parece oler de nuevo esa mezcla de ozono y podredumbre. Y veo esa silueta alta y flaca en el borde de mis recuerdos. No sé qué era, un guardián del desierto, un demonio o una alucinación compartida por un grupo de gente desesperada. Solo sé que se llevó a Efraín y que en ese desierto hay cosas mucho peores que morir de sed. Hay vacíos que te miran desde la oscuridad esperando. El desierto guarda sus secretos, pero hay lugares más oscuros todavía, donde la luz del sol no llega y los gritos se ahogan en un mar de árboles. Lugares como la selva del Darién. Me llamo Ana Caridad, soy de Venezuela. Me fui de mi país porque había días en los que solo comíamos una vez. Escuché sobre el sueño americano y decidí arriesgarlo todo para ayudar a mi mamá. El obstáculo más grande, me decían, era la selva del Darién, ese infierno verde que separa Colombia de Panamá, y no se equivocan. Entramos por Capurganá, un grupo de 12, con 2 niños chiquitos. Le pagamos a un guía, un chilinguero, que prometió llevarnos por la ruta corta de 7 días. Desde el primer paso, la selva te traga, el calor te ahoga, la humedad se te pega encima como otra piel y te hundes en el lodo hasta las rodillas. Todo está vivo y todo parece querer matarte. Serpientes, arañas gigantes, hormigas que queman como fuego. Para el tercer día, ya no sabíamos ni en qué día vivíamos. Los árboles son tan tupidos que casi nunca ves el cielo. La selva tiene su propia voz, un zumbido constante de insectos, los gritos de los monos, el susurro de las hojas, pero a veces, entre todos esos ruidos, se cuelan otros sonidos. Era de noche, estábamos acampando cerca de un río. Habíamos prendido una fogata para espantar a los bichos. El guía, un hombre indígena que casi no hablaba, llamado Cael, se veía nervioso. No dejaba de mirar hacia la pared de árboles que nos rodeaba. Uno del grupo, un cubano llamado Jorge, era el optimista, siempre con un chiste o una palabra de ánimo. Mientras los demás intentábamos dormir, él se quedó afilando su machete. Yo no podía pegar un ojo. El embarazo de 3 meses me tenía con náuseas y un miedo que no me dejaba en paz. De la nada, Cael se puso de pie de un salto con la mano en su machete. ¿Oyeron eso?, susurró. Nos quedamos quietos. Al principio, solo oí lo de siempre, pero luego lo escuché. Un sonido rítmico, como si alguien golpeara 2 palos, y venía de la oscuridad. ¿Qué es eso?, preguntó alguien. Cael no contestó. Su cara, siempre seria, ahora mostraba puro miedo. «Nadie se mueva», ordenó, «y no importa qué pase, no miren hacia los árboles». El sonido paró, se hizo un silencio que no era normal, hasta los insectos se callaron, y entonces escuchamos un susurro. No era el viento, era como una voz, pero no humana. Hablaba en un idioma que nadie conocía, puros clics y siseos que te ponían la piel de gallina. Jorge, valiente o tonto, se levantó. «Debe ser otro grupo», dijo sin mucha convicción. «¡Hola!», gritó hacia la oscuridad.
Somos viajeros, no queremos problemas. El susurro paró y en su lugar se escuchó una risa, la risa de un niño pero distorsionada, como si la tocaran al revés. Venía de todas partes. Los dos niños del grupo empezaron a llorar de miedo. Kael agarró a Jorge del brazo. Te dije que no hiciera ruido, le sisió, con los ojos fuera de sí. La llamaste. ¿A quién?, preguntó Jorge, pero antes de que Kael respondiera, algo salió de los árboles. No lo vi bien, solo una mancha rápida por el rabillo del ojo, una sombra más negra que la noche, con forma de persona torcida, incorrecta. Se movía a una velocidad imposible hacia Jorge. Se escuchó un grito ahogado y un golpe seco. Y luego, de la nada, silencio otra vez. La sombra había desaparecido, y Jorge también. Su machete quedó tirado junto al fuego. No había sangre, ni señales de pelea. Simplemente, ya no estaba. Nadie durmió. Nos apretamos unos contra otros, esperando el amanecer. Mientras Kael rezaba en su lengua, apenas salió el sol, agarramos todo y salimos corriendo de ahí. Kael ya no nos guió. Solo señaló hacia el río y nos dijo que lo siguiéramos. Ella ya cobró su peaje, dijo. No volverá por ustedes, pero no paren, nunca paren. Y se perdió en la selva. Llegamos a Panamá 5 días después, muertos de hambre y de miedo. Éramos 11. Cuando nos preguntaron por Jorge, nadie supo qué decir. Dijimos que se había ahogado en el río. Era más fácil. He escuchado leyendas de los espíritus del Darién, la madre monte que protege la selva, o la patasola, una criatura que se lleva a los hombres. Quizás fue una de ellas, o algo más viejo y con más hambre. No lo sé, solo sé que una parte de mí se quedó en esa selva con Jorge. El Darién no solo te pone a prueba, te devora, te quita pedazos que nunca vas a recuperar, y a veces te quita por completo. Historias como esta casi nunca se cuentan. Se quedan guardadas en la memoria de los que sobrevivieron, por miedo a que los llamen locos. Si viviste algo parecido o conoces a alguien que lo haya hecho, compártelo con respeto en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Hay más gente de la que crees que ha visto el lado oscuro de la realidad. Estas historias, nacidas del trauma y la desesperación, nos recuerdan que hay miedos más allá de lo terrenal, ecos de dolor que se quedan atrapados en los lugares más duros del mundo. Para no perderte más historias del lado oculto de la realidad, suscríbete y activa las notificaciones. El mundo está lleno de relatos que esperan ser contados y nosotros estaremos aquí para escucharlos. Nos vemos, hasta la próxima.